masivo perpetrado por montoneros, por toda la cúpula más alta de montoneros, Firmenich, Rodolfo Walsh, Berbisky y compañía. Este atentado cometido en la Superintendencia de Seguridad Federal, que dejó infinidad de víctimas, ¿no? Ocurrido, recordamos en qué fecha. 2 de julio de 1976. Una de las víctimas, la única víctima civil en esa masacre del comedor policial, fue Josefina Melucci de Cepeda. Está en línea con nosotros Alejandra Cepeda, la hija. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches, Feynman. Gracias por la entrevista. No, por favor, por favor. De todos los familiares también que están escuchando y bueno, gracias por la oportunidad. ¿Qué sintió cuando hoy la Cámara tomó esa determinación de ir adelante con Firmenich y compañía? Mira, me llamó una de las Victoria Matienzo y me dice, ¿escuchaste algo? No, la verdad que no, estaba trabajando y me llega un mensaje de un periódico y ahí empecé a temblar, a llorar y no podía parar, no podía, o sea, fue todo el día, estoy ansiosa, estoy nerviosa, estoy contenta, estoy alegre y dije, al fin, se hace justicia y es el comienzo, ¿no? No es que decís, bueno, ya Claro. está, no, es el comienzo de un largo camino, porque por mucho tiempo fuimos silenciados y actualmente somos silenciados, todos los familiares, entonces hay mucho dolor de la familia porque somos pocos los que nos estamos conociendo y hay muchas familiares de víctimas del atentado que no nos conocemos porque es tanto el dolor, tanto la desidia que solo nosotros sabemos lo que estamos pasando. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo? ¿Cómo fue ese día? El día de la muerte de su mamá. Mira, yo tenía 11 años, mi hermano Gabriel 10 y Carolina 5. Estábamos todos engripados y estábamos todos en cama. Carolina fue la única, la llevaron al policlínico de ese momento IPF, que fue donde ella fue el último día que se despidió de mi mamá, porque papá la acompañó a mi hermana al policlínico y mi mamá, que estaba en el subte, fue a trabajar, que trabajaba en IPF. Mi hermano y yo estábamos en la cama durmiendo, acostados, y eran las 5:30, mi mamá no llegaba, y se empezó a llenar la casa de gente, de personas, y no entendíamos por qué, porque eran compañeros de trabajo de mi mamá. Y vino una tía y nos dijo, tu mamá se fue al cielo. Y la verdad que la casa, no entendí por mucho tiempo lo que había pasado. Así que a cada uno nos atravesó esa bomba vietnamita, como yo digo, nos trascendió a nosotros también físicamente, y a cada uno de los familiares de las víctimas. Ese dolor invisible, nos destrozó internamente. Y por mucho tiempo, yo en particular, por mucho tiempo no hablaba, no reía, nada. Así que, pero bueno, gracias a terapia y gracias al libro de Seferino, que ahí me animé a hablar y estoy hablando y no me van a callar más. Claro, no nos van a callar más. Obviamente. ¿Qué hacía su mamá en el comedor? ¿Por qué estaba ahí? ¿Su mamá trabajaba en IPF? Mi mamá trabajaba en IPF. ¿Y qué hacía en el comedor de la policía? Bueno, fue a visitar a su amiga Olga, que trabajaba ahí, Bravo, y en ese momento estaba muy difícil, en una época en la Argentina que todo era muy difícil. Por ejemplo, sacar una cédula de identidad. Entonces había un vecino, se llama Alejandro, se llamaba, pues falleció, un hermano más para mí, y el cédula de mi hermano Gabriel, y Olga le dice, mira, ya está el cédula de identidad de Gabriel y Alejandro, ¿por qué no lo pasas a buscar y vamos a almorzar? ¿Dónde fueron a almorzar? Al comedor. O sea, circunstancialmente, lo que es el destino, ¿no? Estaba en el comedor. Lo que era el destino, fue a buscar la cédula, nada. Una cédula de identidad. Qué increíble, qué increíble. ¿Por qué menciona usted la bomba vietnamita? Quiero que cuente eso.
La bomba vietnamita estaba preparada manualmente con 7 kilos de tritol, eran perdigones, y además voy a agregar algo que casi nadie sabe, también con materia fecal. Mamá. Entonces, cuando estalla esa bomba vietnamita, aparte de impactar y destrozar los cuerpos de todas las personas que estaban ahí, las víctimas que quedaron, que fueron 110, la verdad, su posterior fueron lesiones muy graves y lamentablemente sufrieron todos su vida. Fueron torturados en vida también. Entonces, mi mamá, la única civil, pero también son seres humanos. Claro, obviamente. Que no habían hecho, no es que en esa época había una guerra, y no es que habían matado a una persona, habían torturado, eran personas también. Entonces, hay que hablar con la verdad. Sí. Basta de hipocresía. El atentado del 2 de julio lo tapan. En la última marcha, que fue el año pasado, que lo hacemos los familiares, fueron pocas personas. Y yo no entiendo cómo el mayor atentado en la Argentina, con 23 muertos, 110 heridos, y es un atentado hecho por argentinos, no nos apoyan. Claro, claro. Alejandra, ¿y sus hermanos? ¿Cómo? ¿Sus hermanos? Y mis hermanos, Gabriel, no le gusta hablar mucho, le cuesta mucho hablar de este tema, y mi hermana también. Eran muy chiquitos ustedes cuando perdieron a su hermana. Éramos muy chiquitos. Carolina con 5, Gabriel con 10, bueno, yo con 11. Una etapa donde la mamá es la clave. Sí, la clave, nos faltó el bastón, pero tuvimos un padre maravilloso que siempre nos protegió, siempre nos cuidó, siempre luchó, fue el que con José Sacheri hicieron esta causa, abrieron esta causa. O sea, yo creo que si hoy mi papá estuviera con vida estaría feliz, festejando, ¿no? Hoy cuando escucho la noticia, lo primero que pensé, llamo a mi papá. Y cuando dije, no está físicamente. Fue muy fuerte. ¿Lo imagina a Firmenich, Berbisky y otros presos, muriéndose y pudriéndose en la cárcel? Me encantaría. La verdad que me encantaría. Tendrían que estar presos por todo el mal que han hecho a la sociedad, a la historia de la Argentina. Porque hicieron un mal a la historia de la Argentina. Porque hicieron muchos atentados. Y están impunes. Y encima cobran subsidios y tienen derechos a hablar. Nosotros recién ahora estamos hablando. Claro. Antes tenían miedo. Por lo menos los 16 de los últimos 20 años, ¿no? ¿Cómo? En los últimos 16 de los últimos 20 años. Digo, miedo de hablar. Miedo. Yo tenía terror. Pero terror, Terror. La palabra es terror. Yo estudiaba en la Facultad de Económicas y Firmenich estaba estudiando también en Económicas. Opa. Y cuando lo veo, me acuerdo que salgo de la clase de impuestos, y me paré en la puerta, él estaba estudiando estadística, y me cerraron la puerta en la cara. ¿Él sabía que usted era la hija? No. Okay. No sabía. Igualmente, a él no le interesa, a él le interesa la causa. Ellos son, como decían, son orgullosos de sentirse que son montoneros ideales. En realidad son asesinos. Sí, claro. Son asesinos. Porque no hay... ¿Cuál es el ideal? ¿De matar personas? Sí. ¿Ese es el ideal que están defendiendo? Alejandra, le agradezco mucho el testimonio. Le mando un beso muy grande. Muchas gracias, Feynman. Muchas gracias.